Muy buenas tardes, mis estimados amigos de Gloria Ortega, hazlo con pasión. ¿Cómo están? Hola, hola, bienvenidos todos a esta nueva transmisión en vivo. Yo realmente, gracias a Dios, feliz y contenta de poder ingresar una vez más. Hoy viernes, fin de semana, que rapidísimo se pasa el tiempo, estamos ya terminando una nueva semana, quincena, estamos 20 de noviembre, qué rápido se pasa el tiempo, ya a 10 días de concluir el mes de noviembre y empezar un nuevo mes. Deseo y espero con todo mi corazón que se encuentren bien ustedes de salud, con su familia. Hoy aquí desde Lima, Perú, transmitiendo en vivo para todo el Perú. Muchísimas gracias a cada uno de mis amigos, seguidores por las redes sociales. Muchísimas gracias a mis amigos de LinkedIn, de Instagram. Gracias a mis amigos que se han inscrito efectivamente por mi canal de YouTube. Allí me encuentran como Gloria Ortega. Quien les habla es Gloria Ortega. Hazlo con pasión. Soy pues definitivamente un especialista en talento humano, consultora y coach de vida. Así que hoy en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que realmente en medio de este contexto tan complejo que nos acaba de tocar de vivir como peruanos en las calles, ¿verdad? Es importante hablarlo, es importante tocarlo, tomarlo, y así que hoy voy a hablar sobre valores. Hoy he decidido compartir con ustedes sobre la ética, sobre la moral, cuán importante es volver a recordar, refrescar estos temas que debemos de ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Muchas veces de seguro que si yo te pregunto qué son los valores, cuáles son los valores que usas en tu vida y qué es la ética y qué es la moral, probablemente muchos de nosotros podamos responder al respecto de estas preguntas. Pero la pregunta en todo caso sería, esos valores que tú dices, honestidad, honradez, la verdad, esos valores que tú dices, ¿los pones en práctica en tu vida? ¿Cómo estamos al respecto? En esta última semana que acabamos de pasar, lamentablemente todos los peruanos a nivel nacional y aquí en Lima, hubieron muchas marchas, ¿verdad? Marchas de protesta por corrupción, por protestas de muchas veces del gobierno que se presentó en el momento y todo lo demás. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué la crisis política? ¿Por qué las crisis muchas veces que tenemos como sociedad en nuestro país? Y no solamente en nuestro país, aquí en América Latina y muchas veces hasta en el mundo. Encontramos muchas veces la respuesta a esta pregunta es justamente la falta de valores. Así que hoy he titulado el tema Yo sí sé hacer lo correcto, porque tenemos, mis queridos amigos oyentes, a aprender a siempre hacer lo correcto. Estoy aludiendo de valores. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Por favor, escríbanme sus preguntas con todo gusto. Amo leerlos y por supuesto que en vivo podemos conversar y puedo compartir y responder sus preguntas. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Entonces, arrancamos. Gloria, ¿por qué efectivamente es importante hablar de valores en medio de este contexto? Les decía yo, porque hemos perdido los valores, señores, porque hemos perdido los derroteros. Nos hemos preocupado por prepararnos en otros aspectos que por supuesto que son importantes, pero nos hemos descuidado de estas competencias distintivas porque nos distinguen de los demás personas, de los demás ciudadanos. ¿Qué cosa es? Nuestros valores, señores. ¿Cómo está la moral? ¿Cómo están nuestros valores? Lo ponemos, decía yo, en práctica en el día a día. El cambio empieza en nosotros. Muchas veces queremos y buscamos honestidad y cambios probos, tener autoridades probas en nuestro país, pero ¿cómo estamos nosotros? Realmente somos personas que tenemos la autoridad de ser el caso de pedir que mi presidente, que mis ministros, que mis congresistas sean gente honesta, gente íntegra, gente proba. ¿Lo somos nosotros? Para empezar, ¿tenemos la autoridad para poderles en todo caso juzgar a ellos, señalar a ellos? ¿Yo lo soy? Entonces, si se dan cuenta, tenemos que hacer toda una reforma, mis queridos amigos. Y empezar todos, desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel, nosotros incluidos, empezar a poner en práctica los hábitos, los valores de nuestra familia, en nuestras personas, en nuestro día a día, en nuestros hogares, en nuestras casas. Si tú que me escuchas en esta tarde, de pronto eres padre de familia, enseñas esto a tus hijos. Les hablas que así como es importante que ellos puedan ser profesionales y puedan elegir una carrera, también les enseñas tú, por ejemplo,
a siempre ser honestos, a siempre ser íntegros, a siempre decir la verdad. Les promovemos, incentivamos esto en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras vidas diarias, cuando tomamos nuestras decisiones. Con esas decisiones podemos ver allí presente valores que hablen de nosotros. En el lugar donde estemos, en nuestro trabajo, con nuestra familia, las decisiones que tomamos. O muchas veces somos infieles, muchas veces no somos leales. O sea, tantas cosas, la falta de valor es lo que tenemos hoy como respuesta. Esta sociedad, de pronto inmersa en tanta basura, en tanta contaminación, en tanta corrupción. ¿Por qué? Porque simplemente hay mucha podredumbre en las personas, en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque necesitamos volverlos a los principios, a las bases, que son los valores. Entonces, la crisis de valores está muy unida a la corrupción, amigos, como fenómeno creciente en la política, en los gobiernos anteriores, todos esos últimos gobiernos que hemos tenido, que lamentablemente están están en la cárcel, o están de pronto con juicios, con demandas, con búsquedas, ¿no? Con denuncias. Entonces, ¿por qué? Tanto gobiernos actuales como gobiernos anteriores. Y en los negocios, no solamente a nivel de gobierno, sino muchas veces en los negocios, en las empresas privadas, podemos encontrar, vemos muchas veces estas situaciones y tenemos que combatirlas. Por eso basta ya, hay que romper la cadena y empieza con nosotros, romper la cadena de la corrupción. ¿Cuántas veces las coimas, ¿no? Conocidos como los famosos cariñitos, los favores, a cambio de algo, esperando ser beneficiado? ¿Cuántas veces actuamos de forma consciente e inconsciente y procedemos de estas formas? En el trabajo, para poder cerrar de repente negocios, licitaciones, ¿cuántas veces tenemos que tomar las decisiones de decir, oye, ya te voy a aceptar tal cosa, o cuánto hay, ¿no? ¿Cuánto me das para poder cerrar? ¿Cómo se llama eso? ¿Acaso eso no es corrupción? Entonces, entonces hablar de valores implica y hay un impacto en la conducta de las personas, de los ciudadanos, de nosotros como individuos. Acuérdense que la conducta es la manera de comportarnos, ¿no? De una persona. Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de comportarnos, actuamos frente a las circunstancias de forma determinada. Entonces la pregunta es, ¿mi conducta habla de valores? ¿Mi conducta muestra valores o no? Con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis jefes, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos. ¿Mis conductas hablan, muestran valores? Ahora, hablar de valores también tenemos que definir el siguiente término, que es la norma. La norma. ¿Qué cosa es la norma, Gloria? Son reglas que se deben seguir y que se deben respetar, cumplir y ajustar a nuestra conducta. Como país tenemos normas, tenemos leyes, tenemos reglamentos. Pregunto, ¿lo cumplimos? O como se dice, lo sacamos la vuelta. Como muchas veces se piensa, no, es que yo soy vivo, pues yo soy el vivorato y yo le doy la vuelta a la regla. Entonces, repito, ¿dónde quedan los valores? ¿Dónde queda la ética? ¿Dónde queda la moral que decimos, ostentamos tener? Entonces, nosotros tenemos que estar ejemplos al respetar, por ejemplo, las normas de tránsito, a respetar las reglas, las políticas, los reglamentos. Eso debe de regir nuestras conductas, así como en un país hay políticas, hay leyes, hay normas, las cuales rigen a una ciudadanía. De la misma forma, en una empresa también hay normas, también hay políticas, y esas políticas se tienen que cumplir frente a cada uno de los colaboradores. Entonces, nosotros también, los valores es eso en el hogar. ¿Qué cosas son los valores? Son esas normas, esos parámetros, esos lineamientos que nos van a permitir a cada miembro del hogar comportarse, ¿no? O hacer las cosas en base a estas. Si estamos ceñidos, si estamos ligados. Pero no sucede esto cuando lamentablemente hay una falta de conciencia de la importancia de practicar los valores. Entonces, además de ello, otro componente importante que yo acabo de mencionarles bastante es sobre la corrupción. Gloria, ¿y qué es la corrupción? ¿Cómo podríamos definir la corrupción? Bueno, pues les cuento. La corrupción es esa acción y efecto de corromper a algo o a alguien.
¿Sí? Entonces, en las organizaciones, por ejemplo, especialmente en las públicas, lamentablemente las del Estado, muchas veces se practica esto consistentemente en la utilización de funciones, de medios, de herramientas, ¿no? Que nos toque, que nos hagan provecho o que nos sumen provecho tanto económico como de índoles administrativos, entre otros. Muchas veces, les decía yo al principio, ¿no? Por querer que algo me favorezca, por querer salirme con las mías, hacemos muchas veces uso de formas deshonestas, de medios no adecuados, y sucumbimos y caemos, mis estimados amigos, ¿en qué? En la corrupción. Por eso es que a veces no nos damos cuenta y pensamos que no es corrupción, pero aún cualquier acto deshonesto, cualquier acción, conducta deshonesta, señores, es corrupción. Es corrupción. Entonces, repito, el cambio empieza por nosotros. Ahora, si yo, ¿cuál es mi actitud frente a esto? Frente a mi país, frente a la política, ¿cuál es mi actitud frente a las personas en mi día a día? En mi actuar diario. ¿Cuál es mi actitud? Acuérdense que la actitud es esa predisposición que cada persona tiene. Yo estoy predispuesto a actuar, a hacer de determinada forma frente a circunstancias, frente a situaciones específicas, basadas en qué? A las experiencias previas que yo he tenido, sean personales o sean de mi entorno inmediato. Entonces, la actitud es esa predisposición que yo tengo frente a las cosas. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud? Frente, por ejemplo, a la corrupción, frente, por ejemplo, a la falta de moral, a la falta de ética. ¿Cuál es tu actitud? ¿Es tu actitud aquella que dice, oye, no, esto no está bien, basta ya? ¿O es mi actitud de, oye, pero todos lo hacen, Gloria, todos lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? Pero Gloria, si es que hago esto, va a ser para mi beneficio. ¿Cuál es nuestra actitud, mis amigos, frente a las situaciones que nos toca vivir en la vida diaria? ¿Es mi actitud de rechazo o es mi actitud de aceptar, de, bueno, que es parte de la normalidad? Principios. ¿Qué son los principios? Yo les decía, tenemos que como familia, porque la familia es la base, constituimos la sociedad a través de la familia. Entonces, las familias necesitamos volver a los principios. Las familias necesitan volver a los valores. ¿Qué cosa es principios, Gloria? La persona que posee un carácter bien estricto, con convicciones firmes. Esos son principios. Cuando tú y yo decimos, Gloria, yo soy una mujer de principios, yo soy un hombre de principios, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando que soy una mujer o soy un hombre con carácter firme, con las cosas bien definidas, bien pesadas, y sé qué debo de hacer y sé qué no debo de hacer. Sé qué debo de aceptar y sé qué no debo de aceptar. ¿Cómo están vuestros principios? ¿Cómo están tus principios? Y la moral, Gloria, ¿qué es la moral? La moral, todo esto está estrechamente, por supuesto, ligado. Dice, la moral es aquello que nos pertenece, que es relativo, perteneciente o relativo, perdón, a las acciones de las personas. La forma como las personas se relacionan, accionan, se comportan desde un punto de vista del obrar en relación al bien o en relación al mal, ¿no? Entonces, en función de su vida individual y de forma colectiva. Entonces, son todas esas formas, acciones que nos comportamos nosotros y que para nosotros puede ser algo bueno o que para nosotros puede ser algo malo. Entonces, ¿cómo está nuestra moral? Para ti, ¿qué es bien y qué es el mal? Y claro, podríamos decir que, y a filosofar al respecto y hablar que muchas veces hay cosas relativas, pero hay algo que realmente es absoluto, que es la verdad, por ejemplo. El saber qué cosa es la verdad y no a tintas medias. ¿Cuántas veces queremos maquillar la verdad y queremos las pintamos y la volvemos gris? Y no existe, en el bien y el mal, mis amigos, no existe lo gris. Existe o el negro o el blanco, pero no existe el gris. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos parados en el blanco o estamos parados en el negro? No hay término medio. No es que, no, Gloria, es que a veces, es que en este caso sí y en este caso no. No, señores, no es así. O soy o no soy. O soy íntegra o no soy íntegra. O soy honesta o no soy honesta. En todos mis actos, en todas mis acciones, en todas mis decisiones. Entonces,
Valores, Gloria. ¿Qué cosas son los valores? Dice, son convicciones profundas. ¿Sí? Son convicciones profundas de nosotros, los seres humanos, de las personas, que determinan nuestro andar, que orientan nuestra conducta, nuestras decisiones. Dos cosas. Los valores orientan nuestras conductas y los valores orientan nuestras decisiones, señores. Conductas, ¿por qué? Porque las cosas, mi accionar, las cosas que yo haga en el lugar donde esté, en el contexto en el que me encuentre, habla de mis valores. Si tengo o no tengo valores. Por un lado mi conducta y por otro lado, ¿qué cosa, Gloria? Por otro lado, tiene que ver con mis decisiones. Yo siempre digo, dime tu decisión y te voy a decir cuáles son tus valores. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay valores y antivalores. Y en nuestras decisiones podemos ver claramente, mis queridos amigos, podemos ver claramente si es que tú tienes o no tienes valores. Desde la decisión más trivial hasta la decisión más importante, siempre está presente allí los valores. Cuando a ti, por ejemplo, si yo tuviera que hacerles un ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes están en el trabajo y viene alguien y los ofrece dinero para poder beneficiarlo, ¿qué haces tú? O cuando tú ves que la empresa está actuando de forma deshonesta, ¿qué haces tú? ¿Te quedas callado? ¿Te haces de la vista gorda? ¿No dices nada? Si tú eres padre o madre de familia, cuando tú ves que tu hijo delinque, agarra algo que no es suyo, sea insignificante, 10 céntimos, un sol, 50 céntimos, ¿te quedas callado o hablas? ¿Qué hacemos frente a cada situación diaria, señores, cotidiana, en el día a día? Porque no tomamos decisiones diarias y constantes. Y cada una de esas decisiones, acuérdate, está presente. Tus valores o tus desvalores. La ética y la moral, Gloria. ¿Qué cosa es la ética? Hablando de la ética, me dices tú, se refiere a un conjunto de principios, de valores, de patrones, de conductas, ¿sí? Que rigen a una población o a las personas. La ética incluye la moral, incluye los valores. Entonces, la pregunta es en esta tarde, ¿cómo está tu ética? ¿Cómo te riges tú? Porque aquí no es señalar a mi vecino o señalar a la persona, fulano, sultano. No, señores. Aquí la idea es mirarme a mí misma, yo hacia mí misma, tomar conciencia y meditar y darme cuenta, yo soy una persona ética, yo soy una persona que actúa en base a principios en mi vida, que mis principios son convicciones fuertes, inamovibles, que nadie me va a mover, ni ninguna circunstancia, frente a circunstancias que tengan que ver. Yo les cuento mi caso. Yo tuve la oportunidad de trabajar lamentablemente en una empresa chueca, si se puede decir, hace muchos años, donde lamentablemente esta empresa, para poder ganar licitaciones con otra empresa, tenía que pagar coimas. Por un lado eso. Por otro lado, ¿no? Esta empresa tenía también los malos hábitos, la mala costumbre de no pagar el 100% de sus liquidaciones cuando los trabajadores dejaban de trabajar en la empresa. Les robaban a los colaboradores. Del 100% en su liquidación solo les pagaban el 70 o el 80%. ¿Qué creen que hice yo? En base a mis principios, en base a mis valores, yo tuve que tomar la decisión de dar un paso al costado y de no continuar en una empresa donde iba en contra de mis valores y principios. Entonces, ¿qué harías tú en mi caso? ¿Qué hubieras hecho? Gloria, trabajo es trabajo. ¿Hubieras aceptado? Incluso recuerdo haber tenido una oportunidad, les cuento, que me ofrecieron a mí pagar más dinero, pero por afuera, ¿no? O sea, no de una forma declarada, no de una forma legal. Solamente en la planilla me iban a pagar tanto dinero y lo demás me lo iban a dar en sobre cerrado. ¿Eso es correcto, señores? ¿Eso es honesto? ¿Se dan cuenta? Y así podría darles y contarles tantos ejemplos y casos. Entonces, repito,
La ética tiene que ver con ese conjunto de principios, con ese conjunto de valores bien cimentados, bien definidos entre el bien y el mal que tiene cada persona. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Podría decir que yo soy una persona ética? ¿Podría decir que mi moral está alta o no? ¿O tengo una moral denigrante? Y uno de los valores más extraordinarios, más integrales, podríamos decir yo, en sí todos los valores son importantes, pero uno de esos valores, mis queridos amigos, ¿es qué cosa? Es la integridad. ¿Y qué es la integridad? Si yo te preguntara en esta tarde, ya 1 de la tarde, si yo les preguntara, ¿eres una persona íntegra? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué me dirían ustedes? Entonces, ¿qué es la integridad, Gloria? Dice, la integridad es aquel valor que a las personas le caracterizan cuando actúan con honradez, cuando actúan con rectitud, frente a sus hijos, frente a quien fuese, frente en su trabajo, en su familia, en las personas, actúan con rectitud, con honradez, con correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, hay coherencia entre lo que yo digo ser y lo que yo hago. Eso es integridad. ¿Cómo estamos nosotros ahí? ¿Qué podríamos decir nosotros al respecto? ¿Somos personas íntegras? ¿Podría yo decir que lo que yo digo lo hago? ¿Hay correspondencia? ¿Hay coherencia? ¿O yo digo cosas, pero salgo de este lugar y mi vida es todo lo contrario, menos lo que yo digo? Entonces no sería una persona íntegra. Por eso yo les decía, muchas veces señalamos, juzgamos, criticamos y decimos tantas cosas, pero yo pregunto, ¿tenemos la suficiente autoridad para decirlo y hacerlo? ¿Y qué me da mi autoridad de decir o de hacer algo cuando yo soy una persona consecuente con mis acciones? Cuando yo soy una persona coherente, que entre lo que yo digo, lo que yo enseño y lo que yo hago, se hace. Que yo puedo decir algo de alguien, de ser el caso, porque yo lo cumplo, yo lo hago. ¿Y cuántas veces pedimos cosas y hacemos cosas, perdimos cosas a los demás cuando nosotros no lo hacemos? Y aquí, por ejemplo, tú, si me escuchas en esta tarde, eres padre de familia. ¿Cuántas veces le decimos al papá, a nuestros hijos, no tomes o no mientas? Y nosotros lo hacemos. Coherencia, señores. Coherencia. ¿Cómo pido algo que no doy? ¿Cómo pido algo que no soy? ¿Qué va a valer más? ¿O qué pesa más? ¿Mis palabras o mis acciones? ¿Qué pesa más? Dime tú, que me escuchas en esta tarde. ¿No es cierto que más entre las palabras y las acciones pesan más las acciones? Miremos a nuestros gobernantes. ¿Cuántas veces nos han prometido, voy a hacer esto y el otro, y voy a hacer así, va a cambiar así? Palabras, palabras, palabras. ¿Y las acciones? ¿Y las acciones fueron coherentes? ¿Hubo correspondencia entre las palabras y las acciones? No, entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? No hay integridad, no hay valores. Y por eso es que realmente es tan importante hablar de los valores. Tenemos que volver a los valores para poder tener una convivencia sana, familiar, social. Acuérdense que los valores nos dan carácter, nos definen como personas, como organizaciones y como país. ¿Qué imagen tenemos nosotros? Lamentablemente yo amo mucho a mi país, pero me apena sinceramente la situación, la coyuntura que nos ha tocado vivir. Por eso es que me permito hablar de este tema, porque creo que ya es el tiempo de meditar, de reflexionar y de volvernos, señores, a los valores, de dejar a un lado y empezar el cambio por nosotros, dejar la corrupción, dejar la coima a un lado. Como organización, si tú que me escuchas en esta tarde eres empresario, eres emprendedor, por favor, tenemos que empezar el cambio. Nos va a costar, nos cuesta, pero tenemos que empezar a cambiar. Dejemos las prácticas deshonestas, dejemos los cariñitos y las comisiones leales, deshonestas. Dejemos de pasar por alto las autoridades, las leyes. Todo esto hace que, como se dice, el país pues esté de patas arriba. Entonces, nosotros somos parte de la enfermedad, en vez de ser parte del cambio. Y repito,
aquí, y me incluyo yo misma, todos tenemos que cambiar. Como organización, como país, como familia, como personas. Debemos de buscar tener identidad con los valores, que nuestro país tenga la imagen de ser un país honesto, un país limpio, un país libre, un país que busca siempre la verdad, trabajar en honradez. Por ahí alguien decía, algún candidato hace muchos años, se acordarán ustedes, honradez, tecnología y trabajo. ¿Dónde quedó la honradez? ¿Dónde quedó la honradez? Entonces, ¿cuántas veces nuestros valores son confrontados cuando hay dinero de por medio? ¿Cuántas veces nuestros valores son confrontados cuando hay poder de por medio? ¿Cuántas veces? Y bien dicen los estudiosos que el poder corrompe. Y no es que el poder sea malo de por sí, no lo es. Sin embargo, nos dejamos seducir y nos dejamos ennublar, enceguecer por tener poder, por ser la persona tal, por estar en este lugar. Y a consta de ello, muchas veces, como dicen por ahí, vendemos nuestra alma al diablo. O sea, actuamos de forma deshonesta. Aceptamos, hacemos cosas que van en contra de los principios que proclamamos tener. Hacemos cosas o tomamos decisiones que están en contra de los valores que decimos ostentar. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Y hay muchos valores, de seguro ustedes saben, de la solidaridad, valores como la tolerancia, valores como la sinceridad. Cuán importante es siempre, mis queridos amigos, decir la verdad. Y no hay mentiritas, no, es que por ahí cuando hablaba de estos temas con mis alumnos en la universidad, un alumno recuerdo que me decía, Gloria, pero a veces hay que decir la mentira porque si no, si decimos la verdad, herimos a las personas. ¿Ustedes qué piensan? Por supuesto que no, mis amigos. Por supuesto que no. Y acuérdate de ese dicho que bien dice que la mentira, como dicen, tiene patas cortas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esa mentira, señores, tarde o temprano sale la luz. Sale la luz. Y cuando sale la luz se hace pues un embrollo grande, un problemón grande. Y el peor hiere, peor lastima. Entonces aprendamos siempre a decir la verdad, que nuestras palabras sean siempre con sinceridad, en nuestras acciones, en las decisiones que tomamos. Enseñemos a nuestros hijos a no mentir, aunque la verdad pueda lastimar en el momento o pueda no ser de repente en el momento, pueda herir a una persona, tenemos que aprender a decir la verdad y asumir, por supuesto, nuestras consecuencias. Por eso es importante, yo ya les he hablado mucho cuando tomamos decisiones, de saber que siempre hay una consecuencia. La responsabilidad es otro valor importante, el respeto, señores, la tolerancia, el aprender a respetar a los demás, al no querer pisotear a los demás, el no querer sacar mi beneplácito y robar y tener todo el dinero del mundo para mí y los demás que les parte un rayo, los demás que me importa. Respeto, señores. Respeto para con todas las personas. Trata a los demás, como bien dice ese dicho, como quieres que te traten a ti. ¿Cómo quieres que te traten a ti? ¿Que te griten, que te insulten, que te hagan mal, que te roben, que te pillen? ¿Qué tú quieres? ¿Verdad que no queremos eso? Entonces hagamos eso, señores. La puntualidad, el respeto, la honestidad, la proactividad, la perseverancia, la generosidad, el compromiso, la lealtad, la bondad. Podemos mencionar tantos valores y quiero resaltar uno más, con esto voy cerrando, la honestidad. Cuán importante es que si yo, por ejemplo, encuentro algo que no es mío, no lo toque. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro trabajo vemos hojas sueltas, vemos lapiceros y nos los llevamos a nuestras casas? ¿Cierto o no? ¿Eso es honesto, señores? ¿Eso es ser honrados? ¿Eso es ser honestos? ¿Eso nos pertenece a nosotros? Por supuesto que no. Lo que no es mío, yo no tengo por qué tocarlo. Y eso habla del valor de la honestidad, de la honradez, de no tocar algo ajeno.
Y eso debemos enseñarlo a nuestros padres. Cuando una persona va caminando por la calle y se le cae el celular, o se olvidó en el carro el celular, o vemos nosotros una situación así, ¿qué hacemos? Cuando nosotros lo vemos, ¿nos quedamos calladitos? O comunicamos, hablamos. Y decimos, Señor, señora, se le cayó su celular, Señor, señora, se está olvidando tal cual cosa. ¿Somos honestos? Repito, ¿somos honrados? ¿Nuestras acciones hablan de ello o no? ¿O nos hacemos los vivos, nos hacemos a la vista ciega y permitimos cuántas veces así, de esa forma, que sucedan tantas situaciones? Entonces, mis queridos amigos, hoy yo les llamo a reflexión, repito, por este contexto político, esta crisis política que como peruanos, lamentablemente, yo soy peruana, nos ha tocado vivir. Es que me he permitido hablar de estos temas porque es importante. Y voy a colgar este tema en mi canal de YouTube y espero que todos ustedes que los puedan escuchar puedan meditar, puedan reflexionar al respecto. Queremos, repito, y que está bien, que querramos lo bueno, que querramos autoridades probas y honestas, pero el cambio empieza en nosotros. El cambio empieza en nosotros. Así que comencemos a hacer un autoanálisis y a decir, ¿soy yo una persona íntegra? ¿Soy una persona con principios? ¿Soy una persona con valores? ¿Eso enseño y practico en mi vida diaria? ¿Lo enseño si soy padre de familia en mi familia o no? Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. ¿Hay coherencia? ¿Hay correspondencia? Termino con esto. ¿Es posible, Gloria, formar a mi edad, una persona adulta, mayor, joven? ¿Es posible formar valores en la persona? Por supuesto que sí. Y por eso es que toda la intención de este video ha sido justamente eso, hablarles, enseñarles que es ética, moral, valores, principios, reglas, normativas, conducta, pero ¿para qué? Para tomar conciencia y para empezar a reflexionar y empezar a formar, de ser el caso. Si quizás yo tomo conciencia y digo, Gloria, no he actuado de esta forma, pero quiero hacerlo, empecemos a hacerlo. Nunca es tarde, empecemos a hacer. Hoy, a la edad que tengas, es importante. Ahora que tú sabes qué cosa es un principio, ese principio en mi vida, que es algo que rige mi vida, entonces eso yo debo de ponerlo en práctica. En cada decisión, en mi trabajo, en el barrio, en mi casa, en donde esté, yo debo ser una mujer, un hombre de principios. Que mis principios que yo digo rige mi vida sean parte de mis decisiones, estén presentes cuando yo tenga que tomar una decisión, cuando yo tenga que afrontar una circunstancia, una situación determinada. Entonces, mis acciones, repito, van a hablar de que yo pueda o no empezar a poner en práctica la honradez, la lealtad y todo el conjunto de valores que ya hemos mencionado. Entonces, sabemos qué cosa es, empecemos en nuestro día a día a ponerlo en práctica. Sé que nos podemos equivocar, pero continuemos, porque acuérdense que cuando tú continúas, haces, practicas el valor, ese valor se va a formar en nosotros un hábito, se va a formar tarde o temprano, conforme vamos avanzando, caemos pero nos levantamos, seguimos en esa constancia, tenemos que hacer que en nosotros sea un hábito, los valores, que ya no me cueste, no, sino que ya yo lo tengo interiorizado y eso siempre voy a accionar honrada, siempre voy a accionar con integridad, siempre voy a accionar con generosidad, siempre voy a accionar con bondad, siempre voy a accionar con respeto, siempre voy a actuar con solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los valores, que sean parte de mi accionar, de mi comportamiento, de mi conducta diaria. Cuando se forja un hábito en nosotros, eso da carácter, eso forja carácter en las personas y nos da por consecuencia valor. Nos da por consecuencia valor. Y eso, mis queridos amigos, se forja en nosotros una virtud, una fortaleza. Cuando yo entrevisto a las personas, les digo, ¿cuáles son tus fortalezas? Qué bonito es cuando una persona dice, Gloria, yo soy íntegra. Gloria, yo soy responsable. Gloria, yo soy comprometida. Gloria, yo soy una líder. Gloria, yo soy tal cual. Qué bonito es cuando se forja ese hábito, esa virtud, ese carácter, ese valor intrínseco que está dentro de mí y que no se puede quitar, que está dentro de mí como parte de nosotros. Hagamos eso, señores. Es posible construir ello. Cierro con esto. Tips para desarrollar valores, Gloria, no utilizar malas palabras. Empecemos nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar. ¿Cómo hablamos? 2, ayudar a las personas.
Seamos generosos, seamos solidarios, volvámonos, señores, a ello. La generosidad, la solidaridad, acuérdate, la bondad, la amabilidad, la cortesía son valores y tenemos que ponerlo en práctica en nuestro día a día. ¿Cómo? Ayudando a los demás. No a la envidia, no al celo, sino todo lo contrario. Motivar a las personas para que puedan lograr superarse. ¿Qué más? Escuchar siempre, respeto, con tolerancia. Escuchar y comprender los puntos de vista de las personas que nos rodean. Acuérdate que no todos, así sea mi esposo, así sea mi hijo, así sea mi padre, así sea quien fuese, no necesariamente va a pensar como yo. Eso es importante que lo sepan, porque cada ser humano es un ser complejo y difícil, diferente. Entonces, aprendamos a ser respetuosos, aprendamos a ser tolerantes con la opinión, con las creencias de las demás personas. ¿Qué más? Tener buena comunicación y relaciones interpersonales con las personas, enseñar siempre, les mencionaba yo, a decir la verdad, siempre, siempre, que nuestra boca, como se dice, nos mordamos la lengua cada vez que queramos mentir. No, yo tengo que asumir mi responsabilidad y tengo que decir siempre la verdad, que ese sea un principio en mi vida, que eso sea una convicción en mi vida, decir siempre la verdad, no engañar, no pintar, no maquillar, no, no, lo que es, así es. Ser honesto, ya saben, no coger cosas que no son mías, no hacer cosas, daño hacia los demás que no me gustaría que a mí me lo hagan. Ser honestos y demostrar finalmente con nuestro ejemplo, ¿sí? Seguir los valores. Nosotros podemos como adultos ser ejemplos para los niños, para los adolescentes, para las nuevas generaciones. Yo aplaudo sinceramente las nuevas generaciones que tienen hambre de justicia, que tienen hambre de la verdad. Por supuesto que sí. Siempre luchemos y busquemos que volver a los valores. Es el tiempo, señores. Estamos a puerta de cumplir 200 años de nuestro bicentenario de la libertad en nuestro país. Aprendamos a amar nuestro país y construyamos, generemos y creemos conciencia, un país diferente, un país con valores, un país con principios, un país con una moral alta, un país con ética. Eso es lo que necesitamos. Así que yo les animo, es posible, tú lo puedes hacer, puedes ponerlo en práctica, solo depende de cada uno de nosotros. Así que mis queridos amigos, gracias por haberme acompañado en esta tarde, espero que les haya gustado, que hayan aprendido qué es un valor, qué cosa es la moral, qué cosa es la ética, qué cosa es la corrupción y por qué es importante que en este tiempo aprendamos a volver a ellos. El cambio empieza con nosotros, tenemos que empezar a poner en práctica nuestros valores. Así que hagámoslo, influenciemos y impactemos el cambio en nuestra sociedad que tanto lo necesita. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, un beso, un abrazo para todos y cada uno de ustedes, les deseo lo mejor. Gloria Ortega, hazlo con pasión, les saluda. Si gustan que les pueda servir con mis servicios profesionales, por favor escríbanme y con todo gusto yo voy a responderlos siempre, estoy respondiendo, amo leerlos y por supuesto siempre estoy para servirlos, sea con tu negocio, si necesitas que empodere, que capacite a tu personal en estos temas, por supuesto que sí, o si de repente tú quieres Gloria, participar en alguno de mis talleres que yo desarrollo sobre estos temas. Bueno, pues te recuerdo que el jueves 3 de diciembre voy a tener mi último taller dirigido a adultos, para ustedes, papá, mamá, amigo, amiga que me escuchas. Así que tengo todavía vacantes, el costo solamente es un costo simbólico por el contexto de 70 soles, así que anímate y sé parte de este taller. Quien habla, voy a predecirlo, voy a dirigir este taller, que son 3 horas de 7 de la noche a 10 de la noche, un taller bastante power que te va a ayudar en tu vida a ver un cambio, un antes y un después, un impacto. Así que ese es el deseo de mi corazón, el poderte ayudar a sacar la mejor versión de ti. Así que los espero. Muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes, igual a la misma hora, 12:30 del mediodía. Si te gustó esta transmisión, por favor, dale like, compártelo con toda libertad, compártelo en tu Facebook, en tu Instagram. Y te invito a que me sigas por mi canal de YouTube. Por favor, suscríbete y activa la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones cada vez que cuelgo todos mis videos. Allí están colgados de repente algún tema que te sirva, que te sea de interés. Compártelo con toda libertad. Repito, estoy para servirte. Así que si tienes alguna pregunta o necesitas que te ayude en algo personal o para tu empresa, para tu negocio, por favor escríbeme. Con todo gusto te envío mis flyers, te envío mi brochure, mi propuesta,
acorde a tus necesidades y a tu requerimiento. Me despido. Que tengan un fabuloso fin de semana, cada uno de ustedes con sus familias. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Cuídense.